En el día de hoy, entonces, vamos a considerar estos textos y vamos a hablar en este inicio de tarde sobre la alegría o el gozo en la vida del cristiano. Según lo que nosotros hemos estado analizando durante estos últimos domingos, Lucas, cuando escribe sobre la vida de la iglesia, lo que es una iglesia, lo que la iglesia debe hacer, nos habla sobre algunas cosas que la iglesia hacía y que por consecuencia también la iglesia cristiana debe hacerlo hoy. Nosotros ya hemos hablado sobre que la primera cosa es que cuando después que fueron convertidos, esta gran multitud fue convertida y fue añadida a la iglesia, la gente se reunían en el templo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la palabra de Dios era algo muy importante en la vida de la iglesia. Muy importante. Interesante que no se menciona aquí la importancia o el lugar que ocupaba la música dentro del culto. Como si fuese algo, por ejemplo, hoy día algo preponderante, muy importante. Se ignora eso. O por lo menos no se menciona. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Los cristianos tenían una unión, una comunión entre ellos. Participaban de la cena del Señor, es decir, obedecían a los mandamientos que el Señor había instituido, y también en la práctica de las oraciones. Los cristianos también se dedicaban a la oración. Primero la doctrina en el orden y después se termina con la oración. Luego se nos habla de varias cosas que ellos hacían y practicaban. Por ejemplo, había mucho temor entre las personas que allí se congregaban. Nosotros veremos más adelante que en la iglesia primitiva había realmente una convicción que Dios estaba presente allí. De que no era solamente una reunión de junta de vecinos. Dios estaba presente allí y había mucho temor, tener conciencia que Dios estaba presente allí. Hubieron dos personas, como lo veremos más adelante, que mintieron. Tramaron una mentira y probablemente quisieron escalar políticamente dentro de la iglesia. Querían tener probablemente cierta connotación dentro de la congregación. Y dice la palabra que los dos murieron, Ananías y Zafira. ¿Cuál es la iglesia que a usted le gustaría congregarse? Donde las personas que viven en pecado o que mienten, mueren, son fulminados inmediatamente allí. Había un temor, había una reverencia. Probablemente la gente hoy día jamás desearía congregarse en una iglesia donde, si no están de acuerdo con la voluntad de Dios, con las ordenanzas de Dios, serían muertas, tendrían que ser sepultadas. Ese temor había allí. También se evidenció que la gente que creía en la palabra del Señor era gente que pasaba por necesidades. La iglesia del Señor siempre ha estado compuesta generalmente por gente humilde, gente pobre. Y tenían muchas necesidades y la iglesia se preocupó entonces de satisfacerles las necesidades básicas de ellos, como era la alimentación. Entonces ocurre aquí un fenómeno que también es digno de ser notado. Ocurre un desprendimiento de los bienes materiales que tenían algunas personas. Pero nos llama la atención de que ellos voluntariamente vendían sus propiedades. No eran una mera ofrenda. Se desprendían de propiedades, vendían y traían el valor a los pies de los discípulos para que ellos pudiesen repartir y pudiesen suplir las necesidades de los más necesitados. Entonces nos llama la atención aquí de que no había una campaña aquí. No había una presión indebida sobre la gente que estaba allí presente, como nosotros lo vemos hoy. O algún desafío que también produjese o proyectase algún tipo de esperanza para la gente. Es decir, usted trae y Dios le dará el doble. O
3 por 1. Usted trae uno y Dios le da 3. Traiga su vehículo, sus propiedades, su hacienda, y Dios lo va a bendecir ricamente. No había ese tipo de campañas. Ese tipo de cosas no ocurrieron. Eso fue algo voluntario. Es por eso que el Evangelio es completamente opuesto al comunismo, donde enseña y dice de que toda la gente deben tener un sueldo común. Pero eso es una imposición política de un gobierno determinado. En la iglesia no había eso. Tenían todas las cosas en común, pero voluntariamente. Las personas se desprendían, miraban y decían, hay viudas, hay pobres, hay necesitados. Nosotros tenemos. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a nuestros hogares si ellos no tienen que comer? No tienen dónde dormir. Y iban y vendían voluntariamente. Era algo maravilloso, glorioso, que ocurría en aquellos días. También se dice aquí, en el versículo 46, que estaban unánimemente reunidos en el templo. Tampoco habían campañas, habían desafíos, el 1 más 1. Usted y otro más. Durante un año, y así nos vamos a multiplicar. Todos venían al templo movidos por una necesidad, estar allí en la presencia de Dios. Estaban todos reunidos en el templo. El problema de los discípulos es que ellos no sabían cómo pedir que la gente se fuese a sus hogares, porque la gente quería estar reunido allí todos los días, algo semejante que nosotros vemos en los días de hoy. ¿No es verdad? Que nosotros no tenemos cómo decirle a la gente también que se vaya, o no tenemos cómo decirle o hacer que la gente venga, porque la gente hoy día es reacia. Pero en un evangelio verdadero, auténtico, vivo, la gente no quiere irse a sus hogares. Ellos querían estar presentes allí permanentemente. Comían juntos. También dice la palabra, otra cosa que caracteriza a través de toda la historia del cristianismo, ya, a los cristianos, a los evangelios, hablan mucho, se ríen mucho y comen, ya, se alimentan, comparten. Una cosa que considero que una de las más gloriosas también que Dios hizo aquí en esta tierra es el paladar, el buen paladar. ¿Ah? Comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Entonces aparece aquí la palabra alegría o la palabra gozo. Nosotros podríamos decir que este texto que nos habla del gozo y de la alegría de aquellos cristianos es una alegría y un gozo que es dependiente completamente de la comunión que nosotros tenemos con Dios. Y también deriva de la obediencia prestada al Evangelio y a sus demandas. En otras palabras, el gozo y la alegría que tenían ellos y que también nosotros deberíamos tener, ese no es un gozo igual para todos, como lo dijimos ayer, como la justificación, que es igual para todos. No, el gozo depende de los grados de obediencia a Dios. Depende también del uso que nosotros sacamos de la comunión con Dios y en este caso de la oración. Como ellos oraban y oraban mucho, entonces tenían un gozo especial en cada una de sus vidas. No eran carcajadas ni risotadas vacías. Había un gozo, había una alegría que los inundaba. Era algo impresionante que les ocurría a ellos. Ante ello nosotros entonces podemos por lo menos preguntar lo siguiente. Y es así como nosotros hoy día vamos a exponer la palabra. ¿Nosotros somos así? ¿Somos caracterizados nosotros por el gozo del Señor, el gozo del Evangelio en nuestras vidas? Si podríamos decir que nosotros somos personas que siempre vivimos gozosas, alegres y felices por lo que Dios ha hecho en nosotros. Segundo, también podríamos preguntar, ¿por qué el mundo no tiene ese gozo? ¿Por qué el mundo no tiene esa alegría? ¿Y qué tipo de alegría y gozo tiene el mundo? En tercer lugar, vamos a ver entonces cuál es el secreto del verdadero gozo y de la verdadera alegría en la vida cristiana. Partimos entonces diciendo de que el gozo y la alegría del cristiano es vista por el mundo de una forma deturpada,
bastante deturpada. El mundo a nosotros nos ve como una de las personas más, o el grupo de personas, de los más infelices que puede existir en el planeta. ¿Cómo tú puedes ser cristiano siendo tan joven? Porque ellos entienden que el Evangelio a nosotros nos poda las alas de la alegría y del gozo. Y una de las críticas que se le hizo al movimiento puritano fue que ellos menospreciaban el placer o los placeres de la vida y que vivían intensos días de trabajo. Esa fue una de las críticas que le hicieron los liberales al movimiento puritano. Son personas que trabajan mucho, no tienen tiempo para deleites y que son enemigos de los placeres de la vida. Es como comer una bebida o tener una alimentación sin sal. No reírse. Todos almuerzan, todos callados. Nadie se ríe. Todos van a dormir temprano. Todos se iluminan con una vela. No hay televisión, no hay radio, no hay nada. No hay gozo, no hay alegría, no hay un chiste, no hay nada. Entonces algunos imaginan que realmente la vida del cristiano es así. Una vida sin gozo, sin... ¿Qué cosa? Es como que el mundo llega y dice, chuta, oye, lo siento mucho, ¿eh? Como una persona tan joven, bonita y elegante, estudiosa, intelectual, pero canuta, evangélica, realmente me compadezco. Y nosotros también tenemos que ver tristemente que ocurre un fenómeno y de los cuales nosotros los padres debemos estar atentos, muy atentos a este fenómeno, debemos estar preocupados. Que nosotros cuando niños, cuando tenemos a nuestros hijos, los traemos cuando niños al templo, a la casa del Señor. Pero algunos se muestran reacios y rebeldes y algunos los traen sí o sí. Es decir, ni siquiera los traen, los arrastran y los obligan. Y viene el niño con 8, con 7, con 8 años, con así una cara, muerto de sueño y con hambre y con frío. Y el niño no soporta un culto, porque ya él está manifestando que es un pecador. Que las primeras manifestaciones de su voluntad son contra la ley de Dios. Difícilmente usted encuentra un niño donde la gracia de Dios haya operado tempranamente. Ya el niño con 7, 8 años ya empieza a ponerse duro. Llévelo a un parque, llévelo a un cine, llévelo a un estadio, vuelan. Vamos a un culto a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, algunos padres a veces se equivocan de una forma áspera y grosera, los traen de la misma forma. Sin embargo, cuando ellos crecen, cuando llegan a los 17, a los 18 años, ellos rompen con el Evangelio. No quieren saber más, además porque a veces la iglesia proyecta un evangelio muy rudo. Un evangelio donde la gracia de Dios no está presente. Todo es norma. Todo es regla. Todo se reduce a no se puede. Las mujeres no se pueden pintar. Las mujeres no pueden cortarse el pelo. Son mundanas y carnales las mujeres que se pintan el pelo. Porque la mujer tiene que ser como es. Sin depilación. Sin cualquier tipo de vanidad, porque fue así que Dios la hizo. Y sin embargo, así de repente se proyecta ese tipo de evangelio, ese tipo de cristianismo. Algunos crecen y ya crecen con ese rencor, con ese sentimiento. Llegan a una cierta edad, rompen, no quieren saber del evangelio, de forma alguna, porque no ven gozo, no ven alegría. Piensan que el evangelio es una especie, o la iglesia, es una especie de un regimiento, donde hay puras normas. No se puede, no se puede, no se puede. Se alejan completamente. Y eso a veces pasa con los hijos de los pastores. Bastante. Nosotros lamentablemente podemos ver que no son pocos los casos de los pastores que tienen a sus hijos que no quieren saber nada, absolutamente nada del Evangelio. Son enemigos. Están marcados por las reuniones que se hicieron, por lo que escucharon, por las críticas y ese tipo de cosas. También nosotros podemos ver que el cristiano es una persona que tiene que emprender una lucha, si es que la tiene, permanente contra la depresión.
Llámele usted depresión emocional o la depresión espiritual. El cristiano es una persona que tiene que luchar tenazmente contra ella. Yo creo, por lo menos lo que nosotros podemos ver en la Escritura Sagrada, de que el cristiano a veces pasa por ciertos lapsos, pasa por ciertos tiempos donde realmente él queda en un estado triste, en un estado miserable, en una depresión. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Elías, que él ora, quítame la vida, mejor me sería morir que vivir. Job, Jeremías. Los grandes hombres de Dios pasaron por el valle de sombra y de muerte. Pero ellos no permanecieron allí. Entonces, un cristiano puede ser que él en algún momento él pase por un estado depresivo. Y no es porque usted no sea cristiano. Hay algunos que dicen que realmente el cristiano no podría pasar por depresión porque él tiene el gozo del Señor, él tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y eso impide, es una especie de un termostato, que cuando empiezan a bajar los niveles de gozo y de alegría, se dispara la alegría, el gozo de la salvación. Y me empiezo a reír y a tener gozo. No, no creo que sea eso la vida cristiana. No es eso. El cristiano a veces pasa por el valle de sombra y de muerte. Ahora, el cristiano tiene que tomar cuidado en no permanecer, en no vivir una vida de depresión, de angustia, de lágrimas. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás el diablo, toma esos ejemplos y los proyecta para el mundo. ¿Se dan cuenta cómo Dios los tiene? ¿Se dan cuenta? Esta gente le sirve a Dios. Esta gente es muy fiel a Dios. Y miren cómo están. Se tratan con psicólogos. Viven a punta de remedios. Andan con psiquiatras. Piensa que es una cosa elegante ir a un psicólogo, a un psiquiatra y tener un botiquín lleno de remedios. ¿Y qué va a pensar el psicólogo, el psiquiatra, de una persona que profesa la fe cristiana, pero parece que esta no funciona? Entonces el cristiano debe tener especial cuidado en ello. Si está notando de que está entrando en un estado depresivo, agarrarse de la gracia y de la misericordia de Dios y enfrentar eso y pasar por ello. Porque si usted permanece en ese estado de depresión, usted será un pésimo testimonio para la fe cristiana. Es más, hay personas que por naturaleza son alegres, andan siempre hacia arriba. Y de repente lo ven, uy, ¿qué le pasó a señora Juanita? No, que ha sido difícil, y se pone a llorar, chuta. Pero usted no ha ido a la iglesia, o no va a la iglesia, sí, pero igual, uy, qué pena, no resuelve nada. Entonces la iglesia tiene que ir a un psicólogo. El cristiano tiene que tomar bastante cuidado con ello. Debe, si pasa, si enfrenta, debe pasar, debe luchar y debe vencer, porque lógicamente que para la depresión, para la angustia de espíritu, ciertamente que hay solución, que hay. Pero hay algunas personas que profesan la fe cristiana que solamente viven dopadas, viven a base de remedios y no enfrentan la vida como tiene que ser, porque seguramente no se han agarrado y no creen completamente en la satisfacción que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. Estas son algunas de las críticas que el mundo nos hace a nosotros. Pero hagamos una crítica a nosotros al mundo ahora. Analicemos nosotros por algunos momentos la alegría y el gozo que tiene el mundo. Porque llega el sábado, el viernes o el sábado, y ellos se preparan para las fiestas. Y están ahí todos perfumados, están con dinero en el bolsillo, y nosotros nos vamos de carrete. ¿Y tú dónde vas? No voy al culto. Oye, pero tu iglesia no permite que un cristiano vaya a un baile así, se sandunguee un poco así, un fin de semana, no permiten ese tipo de cosas. No, la iglesia no es liberal. La iglesia pegada a la palabra. Chuda. Qué pena. Pero bueno, nos vemos mañana entonces. Y salen, se juntan y van. ¿Ya? Ese es el tipo de gozo que pueden encontrar. Sin embargo, esa alegría que ellos tienen es una alegría que es superficial y que es pasajera. Veámoslos cuando lleguen del carrete. Veámoslos al otro día. Cómo ellos están. Si están tan paraditos y tan ordenados y tan achutaditos como se fueron. ¿De qué forma ellos llegan? El hombre y la mujer que no conocen a Cristo y el Evangelio
ellos están obligados a nocautear los más altos centros de la personalidad para poder tener algún tipo de gozo o algún tipo de alegría. Ellos tienen que nocautear la personalidad. Los centros más altos de la personalidad, ellos los nocautean. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Ellos usan bebidas alcohólicas. Porque ahí se aleonan. Ahí apagan las tristezas, ahogan las tristezas, las penas en el alcohol. Dios nos libre de que entre nosotros haya uno bueno para el trago oculto. Porque la bebida alcohólica, en vez de subir, baja. No es que yo tomo los domingos. Lo hace subir después el bajón. Porque no lo hace enfrentar la realidad como ella es. Sin embargo, los hombres, para entretenerse, para alegrarse, vean lo que está presente alrededor de ellos. Bebidas alcohólicas. Sería una fiesta sin gracia si hubiese agua mineral sin gas. Un cumpleaños, un matrimonio sin bebida alcohólica. No puede ser. Ellos usan drogas. De las más potentes que pueden haber en el mercado. Ellas las usan. Mire, las drogas jamás se van a acabar en este mundo. Ya lo había dicho Pablo Escobar. Pero no es porque él sea un gran pensador. Es porque el ser humano es una persona vacía. Y que necesita de algún tipo de estímulo. Entonces un polvo blanco untan el dedo, lo pasan por la lengua y van a las nubes con ello. Pero en 5 o 10 minutos bajarán. Y bajan peores. Y pasan el dedo de nuevo. Ya después no tienen que pasar el dedo. Tienen que pasar la nariz. Y así ellos sienten algún tipo de sensación que los saca de la realidad. Fuera de ello, el hombre mundano es un adicto al sexo ilegal. Es su fantasía, es su gozo, es su deleite. Bebidas alcohólicas, drogas, sexo, vida social, consumo en gran medida, comidas, entretenimiento, culto al cuerpo y la belleza física. En todo eso se resume la alegría del mundo, la cual es pasajera, la cual es superficial. ¿Por qué? Porque todo termina. Y termina de una forma rápida. Y siempre acaba por destruir la vida de un ser humano. Siempre acaba por destruirla. Es interesante que el hombre en estado de pecado reclama del precio del pan, reclama del precio del metro, reclama del valor de la benzina, reclama por el valor de la leche, reclama el pecador por el gas, el valor del gas, reclama por los valores de la energía, las boletas de energía, pero no reclaman de los valores de la droga, no reclaman de los valores altos de la bebida. No reclaman de todos los precios altos que tienen que pagar por causa de sus vicios. De esos no reclaman. Reclaman de cosas legítimas, de cosas justas, como es el pan, como es la leche y como es el calzado, como es la ropa. Esa es la alegría que tiene el mundo, efímera, pasajera, ilude, engaña, deja a la persona cada vez peor. Difícilmente usted encontrará una persona que se haya metido en drogas y haya de paso nomás para probar y después no vuelva y después caiga y después de algún tiempo sea completamente dependiente de aquello. La alegría también del mundo depende de circunstancias. Es superficial, efímera y también es circunstancial. ¿Por qué? Porque depende del amor de un hombre por una mujer. Ay, si yo soy tan feliz, es que yo encontré a mi media naranja. Encontré al hombre de mi vida o encontré a la mujer de mis sueños. Encontré a la princesa, a la reina. Y por eso supuestamente es feliz. Como si eso fuese todo. Como si ese fuese el clímax permanente del gozo, de la alegría y la paz. Bueno, ¿y por qué hay tantos divorcios? Hoy día más divorcios que casamientos. ¿No encontró el amor? ¿No encontró la solución para el problema?
El gozo del mundo es circunstancial. Y cuidado usted si piensa que su mayor gozo y deleite en este mundo es casarse o es tener a alguien para amar. Nosotros necesitamos, y es bueno tener familia, pero no es todo. No es todo. Además, la alegría del mundo depende del dinero. Si hay dinero, no hay problema. Pero si no hay dinero, empiezan las crisis y los problemas. ¿Y cuántos casamientos no se han quebrado y se han hundido por la falta de dinero? Es circunstancial. La salud, la misma cosa. La presencia de otras personas. En esas bases se sustenta la alegría y el gozo de las personas que no conocen el Evangelio. ¿Y el cristiano? ¿Cuál es el gozo que él tiene? ¿Cuál es la alegría que él tiene de vivir? En primer lugar, se puede decir que nosotros somos caracterizados por el gozo del Señor. ¿A usted en algún momento se le ha hecho una crítica que merece preocupación de su parte? ¿Que usted tiene un pésimo carácter? ¿Que usted es difícil? ¿Que usted es ácido? ¿Que parece que usted fue bautizado en jugo de limón? ¿O en vinagre? Oye, tú eres cristiano, pero caramba, qué lengua, qué temperamento, que hay días que no se te puede ver la cara. ¿Qué pasa? Entonces nosotros tenemos que pasar a analizar y preguntarnos también el gozo y la alegría de un verdadero cristiano. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente. El gozo y la alegría del cristiano es un gozo profundo. Es un gozo santo. Es algo diferente. Porque no es circunstancial y no depende de los factores ya mencionados. No depende de bebida, de alcohol. No depende de sexo. No depende de la vida social, de las drogas. Si tengo o no tengo. Es un gozo que deriva directamente de la comunión que yo tengo con Dios en la persona de Cristo Jesús. Es decir, que a medida que yo me relaciono con Dios, que yo conozco a Dios, que yo me entrego a Dios y yo empiezo a conocerlo y empiezo a caminar y a crecer cada día más, entonces podremos ver notas y gotas de gozo en nuestras vidas, en nuestras almas. Desde el momento que nosotros nos proponemos conocer a Dios, caminar con Dios, confiar en Dios, hacer la voluntad de Dios, téngalo por seguro que usted va a ser una persona que tiene un gozo, una alegría, un motorcito del cual salta agua, salpica agua para vida eterna. Es el gozo del Señor, producto de mi comunión con Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El gozo del cristiano no es circunstancial. No es circunstancial. Usted ve, por ejemplo, al apóstol Pablo diciendo, regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos. ¿En quién? ¿Por qué? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Es decir, nuestro Señor es nuestro mayor gozo, nuestro mayor patrimonio, la razón total de nuestra existencia. Puede estar todo mal, todas las puertas cerradas, todas las circunstancias abajo en el suelo, pero yo puedo tener paz. Yo logro tener gozo. Yo puedo dormir tranquilo. Yo no tengo con qué pagar mis estudios. No tengo ni siquiera con qué pagarme un completo. No tengo nada. Si yo muero hoy, no tendría dónde ser sepultado. Pero tengo gozo. Tengo paz. Que excede mi entendimiento. ¿Por qué? Que yo tengo comunión con Dios. Dios me da lo que el mundo no me puede dar. Lo que las drogas dan, todo es pasajero. Y deplora, humilla, maltrata, destruye. Con Dios es diferente. La paz que yo doy, dijo Jesús, no es como el mundo la da, porque el mundo la da a precio. Esta alegría, este gozo y esta paz
Pero veámonos en la cárcel. A este mismo hombre que está proclamando, que está diciendo, regocijaos, alegraos, el Señor es nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra paz. Veámonos en la cárcel. Y ahí está en Filipos, con Silas. ¿Y qué dice la palabra? Y cantaban himnos al Señor. Y hacían oraciones. Y se alegraban. Y se regocijaban en Dios. Y otros eran azotados. Y se sentían gozosos y dignos de haber sufrido afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. El gozo nuestro no es circunstancial. El apóstol Pablo va a decir en la carta a los filipenses, yo aprendí a vivir contento. Sé pasar por necesidades. Hay días que yo no tengo nada. Y para mañana mucho menos. Pero yo me gozo en el Señor. Me alegro. Yo tengo paz en mi alma. Yo tengo a Dios. Él está conmigo. Yo tengo comunión con Él. Todo lo demás se opaca ante su presencia. Aprendí a estar contento. Sé tener y sé no tener. Estoy experimentado en la escasez como en la abundancia. Es por eso que dice en Filipenses 4:13. Por lo mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, se le está diciendo, no que, como dice hoy, dicen algunos hoy que nosotros somos una especie de super cristianos. El super cristiano, el super evangélico, que lo puede todo. Usted puede estudiar medicina. Usted puede ser un piloto de avión, porque aquí dice el texto, yo lo puedo todo. El cristiano no es alguien que puede decir que mira las matemáticas y dice, no puedo, no, yo puedo. ¿Por qué? Porque el texto dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. El texto no está queriendo decir eso. El texto está queriendo decir que yo puedo pasar por todo. Yo puedo pasar por todo. Yo un día voy a tener que perder seres queridos, seres amados. O un día voy a tener que dejar a alguien a quien yo amo en un túmulo vacío, helado, frío, y despedirme y nunca más ver a esa persona. Yo voy a tener que pasar por eso. Sin embargo, yo pasaré porque el Señor me fortalece. No es el dinero, no es el amor de un hombre, el amor de una mujer. De repente uno ve como algunos como que se alcoholizan con el amor de una mujer, se alcoholizan con el amor de un hombre. Es todo ahí. No. Ay, Señor, si soy muy feliz con esta mujer, con este hombre. Pero ha ocurrido de que estos después, que no se cuidan, abandonan la familia y se van. Y ahí queda ella dando vuelta con 2, 3 hijos, sin qué hacer de la vida. Completamente decepcionada y confundida porque puso toda su confianza en una relación que puede morir, que puede fracasar. Fundamentos que no son sólidos, fundamentos que se mueven. Dinero, bienes, salud, belleza, amigos, todo se mueve. Esposo, esposa, hijos, se mueven y fenecen. La razón de mi existencia son mis hijos. Los amo. Ellos van a crecer. Cuando lleguen a 12, 13 años, acuérdese, llegan a sentir vergüenza de sus padres algunos. No quieren saber nada de la vida. Y después llegan a 18 años. ¿Usted cree que le va a preguntar a su hijo? Mamá, papá, quiero conversar con ustedes. Hay una niña, un joven. ¿Qué les parece a ustedes? Miren, véanlo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es cristiano o no? ¿Ustedes creen que van a hacer eso? Los papás tienen que llegar y preguntar. Oye, ¿qué pasa? No, somos amigos, ¿no? No, si no pasa nada. Y después cuando, pero, ya tienen hora marcada en el civil. ¿Y usted cree que le van a preguntar, ¿te parece o no te parece, papá? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Apruebas o no apruebas? ¡Fuera! ¡Chao! A mí me importa mí. Y ahí está la mamá, la mamita y el papito sufriendo porque el hijito lindo y regalón se fue de la casa. Esa es la cosa. Nosotros no podemos poner nuestras bases en fundamentos que se mueven.
que desaparecen, que fracasan, que se hunden. Mis padres, mis abuelos. No, si yo tengo una herencia, me prometieron una herencia. Ya. El día de los que usted va a ver cómo es la cosa. Van a llegar primos, nietos de todas partes. Ni siquiera le van a dar un metro cuadrado. Ni siquiera le va a dar para comprar un completo. Y ponía toda su esperanza en la herencia. Todo se mueve, todo fenece. Ay, me compré un auto. Ay, se quemó la cuestión. Chocó. Se acabó. Se acabó. ¿Y ahí cómo que está la cosa? El apóstol Pablo tenía su fe, su fundamento en algo sólido, que no se mueve. Dios. Dios. El Señor Jesucristo. No cambia. No se mueve. Es inmutable. Es puro. Es santo. Es bueno. Es misericordioso. Es glorioso. Bueno, ¿qué dijo Job? Preguntémosle a los santos del Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Job cuando perdió? Mire, cuando perdió, no es gracia perder un hijo. No es gracia perder un hijo. Bueno, él perdió 10. Y más encima tenía una pésima serpiente, que no se puede decir otra cosa, a su lado. Que llegó y la serpiente habló, que es la segunda vez que la serpiente habla en la Biblia. Le habló y le dijo: tú aún retienes tu integridad con Dios, maldice a Dios y muérete. Muérete. Pero él dijo: recibí el bien, solamente el bien lo recibiremos y no el mal. El Señor dio, el Señor quitó. Desnudo vine, desnudo me iré. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaba Satanás detrás de un árbol escuchando, y le empezó a dar dolor de dientes cuando escuchó lo que dijo Job, porque no vio imperfección en la declaración de Job. Y eso fue agradable a los ojos de Dios. Es así como los santos ven la vida. Es así. Todo lo que tenemos, todo lo que nos ha llegado, marido, esposa, hijos, casa, todo lo que sea, educación, todo viene de Dios. Yo no tengo nada. Y seguramente cuando me vaya no llevaré nada tampoco. Nada, absolutamente nada. Solamente Dios es nuestro gozo, nuestra paz. Así lo dijo Job. ¿Ustedes se recuerdan también los hermanos moravos? Cuando fueron a predicar a Estados Unidos. ¿Ah? Y iniciaron un viaje los misioneros. Y estaba el lindo de John Wesley arriba de la embarcación. El padre del metodismo. Ahí estaba él, con todo su conocimiento sobre Dios. Y vamos a evangelizar a los nativos, a los indios. Los vamos a educar, les vamos a predicar el evangelio. Pero él no sabía lo que Dios había preparado en el camino. Porque todo parece ser que funciona normal. Usted sale de aquí y parece que todo es normal. En la esquina todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Entonces él se sube con su Biblia y se desata una tempestad en alto mar. ¡Terrible! Imagínense la gritería de algunas mujeres. Si algunos no pueden ver una laucha o un ratón o una cucaracha que no saben qué hacer. Una tempestad en alto mar. Y Wesley se agarra del mástil y está ahí. Voy a morir. De esta nosotros no nos escapamos. Y los moravos, ¿qué hicieron ellos? Cantaban himnos, se alegraban, se regocijaban en Dios, porque una vez muertos estarían en la gloria de Dios. John Wesley llegó a Puerto Seguro y cuestionó su fe. ¿Por qué tuve miedo? ¿Por qué tuve terror? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos, y nosotros mismos decimos, el cielo es mi gloria, el cielo es mi sueño? Uy, ¿cuándo va a ser el día que yo salga de esta jaula y vuele en dirección a Dios? Pero la muerte viene por ahí, le dijeron que tiene poco tiempo. Voy a cambiar las cosas, ¿no quiere morir ahora? ¿Nadie quiere morir? Nadie quiere morir. Y algunos dicen, uy, morir quemado, morir chocado. No, sería terrible.
Los hermanos moravos se alegraron. Conocían a Dios. Conocían al Señor. Es como cuando los cristianos pasan por duras tribulaciones y llega un cristiano que conoce a Dios. Que tiene trajín con el Santo de Israel. Y llega tranquilo. Todo está en las manos de Dios. Confía en el Señor. Él lo tiene todo controlado, todo. Y si es para partir, que el Señor le sustente, que el Señor le guarde. Los moravos entonces se alegraron y se regocijaron en Dios. Mientras Wesley se moría de miedo. Unos 2 o 3 años atrás estuve presente en un funeral, aquí en Coronel, la hermana Norma Morales. Fue tía del hermano, no sé si ustedes lo conocen, Miguel Asenjo, un muchacho que canta por ahí, ¿cierto? Fue uno de los funerales, si no el mejor que yo he visto hasta ahora. Fue un verdadero culto. Y la mayoría de las personas estaban con sus manos levantadas a los cielos. Y estaban sepultando a una persona amada, a una persona querida. Eso muestra de cierta forma cómo el cristiano que está bien parado muestra en qué se basa su gozo. Mire las circunstancias, la muerte, el hambre, la persecución. Nada quitará mi gozo, porque yo sé en quién he creído. Edward Payson escribió lo siguiente sobre angustia, problemas y tribulaciones y gozo. Él dijo así: Dios a mí me privó de bendición tras bendición, pero que cuando cada una de ellas fue retirada, cada una de sus bendiciones me fue sacada, me fue retirada, Él mismo venía y me llenaba el alma y el corazón. Yo ahora, ya anciano, estoy lisiado, no puedo andar, soy incapaz de moverme, pero soy más feliz que nunca en toda mi vida. Y soy tan feliz de lo que jamás esperé ser. Si yo hubiese creído en esto 20 años atrás, me habría evitado mucha ansiedad. Mucha ansiedad yo me habría evitado si hubiese antes creído en ello. La ansiedad extingue el gozo. Y Jesús lo dijo varias veces: no andéis preocupados, ansiosos, no os afanéis por las cosas de esta vida. Así como es pecado tener otro Dios que no sea el Señor, es pecado vivir preocupado, vivir ansioso, vivir tenso. Es pecado. No andéis ansiosos, porque la angustia, la preocupación, la ansiedad extingue el gozo de la salvación. El secreto de la verdadera felicidad depende de nuestra relación con Cristo. Conocer a Dios. Lea las páginas del Nuevo Testamento y vea cómo es la vida de nuestro Señor. Aprenda a amarlo, a gozarse en Él, a tenerlo a Él como su más sumo bien. Que todo se opaca frente a su gloria y su majestad. Cómo es maravilloso, cómo es glorioso nuestro Señor Jesucristo. Amarlo, conocerlo, caminar, confiar en Él, descansar en Él, hablar con Él, vivir con Él. Lo demás es mero detalle. Todo es mero detalle. Tener una esposa, tener un esposo, tener hijos o no tener hijos, tener casa o no tener salud o no tenerla, da lo mismo. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Él me basta. Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi contentamiento. Así vivían los primeros cristianos.
también nuestro gozo y alegría dependen de nuestra esperanza futura. ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos? ¿Con quién estaremos por toda la eternidad? Con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con todos los santos que ya se fueron antes que nosotros. Allí encontraremos a un hombre conocido como Juan Calvino. Encontraremos hombres como Lutero. Encontraremos a un Charles Spurgeon. Encontraremos a todo el ejército puritano allí. A todos los santos del Antiguo Testamento, Elías, Daniel, Jeremías, Isaías. Todos los grandes profetas estarán allí y tendremos comunión con ellos. Seremos como el águila cuando sale de la jaula de hierro, volar en dirección a la gloria de Dios. Y nosotros esperamos realmente por días mejores en la presencia de Dios, nuestra gloria futura. Las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. 10, 20, 30, 40, a lo más 50 años más. Póngale a su carnet. Póngale a su identidad 50 años más. Usted va a estar blanco como la nieve de Canoso, lleno de arrugas, con hijos, con nietos. Y se aproxima el día, el gran día del divorcio, de este cuerpo de pecado, donde estaremos con Dios por toda la eternidad. Y Breiner lo dijo, muerte, ¿por qué te demoras tanto? ¿Por qué que parece que las ruedas son cuadradas? Que no, el carro no anda más rápido. Yo quiero estar con Cristo Jesús. Este cuerpo de pecado me es un obstáculo para estar en profunda comunión con Dios. Esa es nuestra esperanza. Estaremos con Él, de quien tanto hemos oído hablar. Mire los chispazos que de repente vienen antes de quedarse dormido. Un día me muero y despierto y escucho música celestial. No voy a escuchar a los que algunos podrían pensar. Música celestial. Y una mano que me toma y que me coge y que me lleva a las mansiones celestiales, oyendo una voz diciendo: venid, bendito de mi Padre, entrad al gozo eterno que está preparado para ustedes, para ti, desde antes de la fundación del mundo, por gracia. Y con la sensación de que todos nuestros pecados, todos han sido perdonados. Ninguna condenación hay para los que están en la Iglesia Bautista Reformada. Amén, dicen los herejes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. Lo viejo pasó. He aquí que todo ha sido nuevo. Amén. Abra su Biblia y leamos en Filipenses 4, del 4 al 9. Filipenses 4, del 4 al 9. Leamos todos juntos. Filipenses 4, del 4 al 9. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea Conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.